Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a comenzar esta transmisión poniéndonos en las manos del Señor. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ruego, Señor, por mis hermanos, que tú les hables, Señor, a sus corazones, a sus vidas, que los atiendas, Señor, en todas las cosas que ellos te necesitan. Señor, mi Dios, puedes hablar a nuestro corazón. Señor, en este momento vamos a escuchar atentamente tu voz y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Gracias, Señor, porque nos concedes hoy estar de pie nuevamente. Es por tu gracia, es por tu misericordia, es porque nos has dado vida en abundancia. Muchas gracias, Señor. Henos aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy corresponde la cita de Marcos capítulo 6, a partir del verso 45. Se titula esta transmisión Entendimiento. Muy bien, hermanitos, dice así la palabra de Dios. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Amén, hermanitos. Muy bien, comienza esta narración como continuación de la anterior. En la anterior se habló acerca de la multiplicación de los panes para 5,000 hombres. Una transmisión que vimos ayer, hermanitos amados, la cual se llamó bendición. Muy bien, aquí habla, hermanitos, de que ya la gente estaba siendo despedida por el Señor. Y dice la palabra, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. En otras palabras, los hizo adelantarse para irse, hermanitos, en la barca hasta el otro lado de la ribera. Y dice aquí la palabra de Dios, versículo 46, y después que los despidió, se fue al monte a orar. Él siempre tenía la necesidad de acudir al Padre. Aunque él era Dios, Dios Hijo, el verbo hecho carne, el verbo que se hizo hombre, hermanitos, bueno, él tenía esa necesidad, orar siempre al Padre. Dice la Escritura en otra parte que él es el autor y consumador de la fe. Él también, hermanitos, hacía uso de la fe. Él hablaba al Padre, no por decir que siendo hijo de Dios tenía contacto directo, hermanitos, y él no tenía necesidad de orar. Hermanos, al contrario, hecho carne, él tenía esa necesidad tan grande, acudir al Padre, consultar al Padre, hablar con el Padre. Y dice aquí, por eso se fue al monte a orar. Él oraba mucho, hermanitos amados. Bueno, hemos aprendido también nosotros a comunicarnos con Dios, hablando con Dios, orando a Dios, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dijo el Señor, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Muy bien, hermanitos, así que la oración sigue vigente y su eficacia. Dice la palabra de Dios ahora en el verso 47. Al llegar la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Ya la barca, hermanitos, había avanzado, se había introducido, ya estaba en medio del mar, pero él todavía estaba en tierra. Él estaba solo, dice aquí. En el 48, viéndolos remar con gran esfuerzo, dice, hermanitos, en mi versión, con gran esfuerzo, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, esto es 3 a 6 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Muy bien, hermanitos, le leo en la versión que usted comúnmente usa, la 60, dice, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar
y quería adelantárseles. Muy bien, hermanitos. Esto de caminar en el agua, esto de adelantárseles, era, hermanitos, por amor, por compasión, por consideración a los discípulos. Ya que, hermanitos, dice la Escritura que el viento les era contrario. Ellos querían, hermanitos, avanzar, pero el viento era contrario. Entonces, hermanitos, él, estimando cómo estaban esforzándose, entonces por eso, hermanitos, empezó a caminar en el mar para adelantarse a ellos. No era, hermanitos, por otra cosa, era por su grande amor hacia ellos. Quería facilitarles un poco el camino. Ahora, dice el verso 49, viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se asustaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Muy bien, hermanitos, tal era la situación, y pues imagínense usted, ya muy oscuro, el mar pues agitado, los vientos contrarios, y ahora ver su silueta, hermanos, de lejos, esto pues claro que les trajo un susto muy grande, porque pues no lo vieron en la tierra, lo vieron arriba del agua, como quien dice, hermanitos, flotar arriba del agua. Algunos malos que no conocen a Dios y por ende no entienden la Escritura, dicen que él levitaba. Esto es un asunto, hermanitos, carnal y diabólico, pero no, hermanitos, él caminaba en el agua. Él es el Hijo de Dios y lo hizo para que ellos no tuvieran doble esfuerzo y estaban cansados, el viento les era contrario, entonces él, al considerarlos, caminó arriba del agua. Pero dice la Escritura que se asustaron mucho y que hasta gritaron, hermanitos. Pero él les habló de esta manera, les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Estas palabras hermosas, estas palabras, hermanitos, que constantemente nos las dice también a nosotros en el transcurso de la vida que Él nos dio. Él nos dice, ten ánimo, tengan ánimo, soy yo, no teman, no temáis. Y hermanitos, pues no lo reconocían. Sus sentidos naturales no entendían esto y tampoco, hermanitos, su vista les ayudaba mucho. Ellos no podían concebir ni lo que veían y, hermanos amados, pues se asustaron. ¿Cuántas veces, hermanitos, nuestro ser, nuestra carne, nuestra naturaleza humana va a causar que no lo reconozcamos? No reconocemos que es Él. Y Él nos tiene que hablar y decir, soy yo, ten ánimo. Tal vez no me distingues, no me reconoces. Tal vez no te apercibes que soy yo. Pero yo estoy contigo, ten ánimo, no temas. Y hermanitos, en cuántas cosas que hemos pasado en la tierra, que usted está pasando, incluso ahora mismo, el Señor tiene que repetirle estas palabras. Ten ánimo, hijo, hija, ten ánimo, soy yo. Como diciendo también, yo estoy contigo. No lo notas, no te das cuenta, pero yo estoy contigo. Soy yo el que viene caminando hacia ti. No tengas miedo, anímate. Y hermanitos, así de bueno y maravilloso es nuestro Señor. Ahora, continuamos, dice el 51. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Pasó ese momento, hermanos, cuando ya llega el momento también en nuestras vidas, que el Señor dice, hasta aquí simplemente las cosas se calman. El malestar, el dolor, la situación, los ánimos que están muy altos,
Hermanitos, todo lo que estaba pasando, el escándalo, la situación, angustia, presión, simplemente se calma todo. Y eso proviene de Dios. Dice, subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Ellos se asustaron mucho y se maravillaban. Le voy a leer en la versión de usted, la 60, dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ahora, hermanitos, va a decir el 52, y por eso esto es nuestro tema, entendimiento, el título de esta transmisión. Dice el 52, pues aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Muy bien, hermanitos, está hablando desde el milagro de la multiplicación de los panes. Tampoco lo habían entendido. ¿Qué es esto, hermanitos amados? Dice aquí la palabra del Señor, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bueno, todo esto aconteció. Todo esto sucedió. Esto es verdad. La palabra de Dios es verdad. El Señor se glorificó al Padre, repartiendo panes para más de 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Bueno, este milagro ya estaba concluido. Sobraron 12 canastas llenas de pan y de peces. Todo lo que sobró, hermanitos, bueno, ellos lo rejuntaron. Pero ya habiendo acontecido este milagro, esa misma noche, hermanitos, sucedió esto. Él ya estaba caminando arriba del agua y era ya la madrugada del otro día. Y, hermanitos, habiendo sucedido este milagro y el otro milagro, todavía ellos no concebían, no entendían. Algo había en sus vidas. Podemos, hermanitos, ver esto y bueno, hasta cierto punto con preocupación. Porque Dios puede hacer su obra, puede hacer maravillas. El problema es cómo lo toma el hombre. ¿Qué queda en el corazón del hombre después de que Dios obró? Tal vez, hermanitos, no se acaba por alabar a Dios de lo que Él hizo y de sus grandes maravillas, porque ni siquiera se ha entendido lo que Él hizo. No se ha concebido. O, hermanitos amados, el corazón no acaba por aceptar lo que pasó. Los sentidos naturales, así como la vista y también el razonamiento natural, después de ver lo que hizo el Señor, ¿cómo explicarse que si había una canasta y solamente contenía 5 panes y 2 peces, cómo el Señor metía las manos y cómo lo daba a los discípulos? Y ellos, claro, usaron de otras canastas ahora para contener el pan y repartir el pan. Y cómo sacaba el Señor, tal vez de una bolsa, de una alforja, tal vez de un canasto, los 5 panes, los 2 peces, pero Él metía las manos y sacaba, metía las manos otra vez y volvía a sacar, y más, y más, y más, y pasaba un discípulo, recogía, iba a repartir, ya acomodada la gente, y otro discípulo en fila, y también a él se le llenaba su canasta, e iba a repartir. Incluso, hermanitos, pues yo entiendo que eso duró más, la repartición pudo haber durado más de 1 hora, pues para 5,000 hombres, más mujeres y niños. Y ahí estaban los sentidos naturales, viéndolo todo, atestiguando todo, tocar ese pan con el sentido del tacto, sentirlo, agarrarlo y repartirlo, darlo. Todo eso, hermanitos, era una realidad, era posible, pero
ellos no lo habían entendido todavía. Es muy posible, hermanitos, como dice aquí la Escritura, que aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Era muy posible que ya, cuando el Señor Jesús hizo que se adelantaran en la barca, desde que ellos se fueron, todavía estaban asombrados, maravillados. Todavía, hermanitos, no entendían qué pasó, cómo se llevó a cabo. Ellos fueron testigos. El hecho era de que todos esos 5,000 hombres, mujeres y niños comieron. Todos se saciaron. Pero el razonamiento natural de estos discípulos, de los 12, todavía estaba sin, hermanitos, pisar tierra. No aterrizaban todavía. ¿Qué era esto? ¿Cómo es posible multiplicar panes para 5,000? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llevó a cabo? Panes, en Mateo menciona acerca de un niño, que es el que dio los panes de cebada y sus peces. Por así decirlo, él compartió su lonche, dio su lonche. Y bueno, el Señor lo multiplicó. Entonces, hermanitos, vamos a analizar este versículo. Dice el 52, porque aún no habían entendido lo de los panes. Iban, hermanitos, pues pasmados por todo esto. Pero añade, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bueno, si aterrizamos esto en que estaban endurecidos sus corazones, podemos entender, hermanitos, de que debido al corazón o la dureza del corazón de ellos, faltaba entendimiento. Podemos asimilar y relacionar que el entendimiento no solamente procede de la mente de uno, de la razón, sino también del corazón. Claro que dijo el Señor en Jeremías que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? También hablaba el Señor Jesús en otro tema, hermanitos, pero haciendo referencia del corazón, cuando le preguntaban por qué Moisés permitió el divorcio, y hermanos amados, él dijo, por la dureza de los corazones, por causa de la dureza del corazón del hombre. Moisés permitió eso, o sea, el divorcio en aquellos tiempos. Ya el Señor Jesús legisló, ordenó, ya el Señor Jesús reguló muy bien ese tema. Bueno, entonces, sí, el Señor espera algo de nuestro corazón, porque en otra parte dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Bueno, este corazón engañoso y perverso, hay que doblegarlo, hay que someterlo, hasta hay que decir, alma mía, alaba a Jehová. Y hermanitos, hay que dárselo al Señor. Hay que dar nuestra vida, nuestro corazón, hay que abrirlo. Y hermanos amados, pero si el corazón está endurecido, podemos decir entonces, si el corazón está endurecido, no entenderemos, no habrá entendimiento de las cosas de Dios si nuestro corazón está duro. Así es, hermanitos, conforme a la Escritura. Estos discípulos no habían entendido el milagro anterior, porque sus corazones estaban endurecidos. En otras partes y en otros temas, aquí mismo en la palabra menciona, hermanitos, que todavía no les abría el entendimiento. Y también hace referencia que sus corazones estaban endurecidos, o que las palabras del Señor Jesús estaban veladas hacia ellos. O sea, Él les decía en otras ocasiones que era necesario que muriera y que al tercer día iba a resucitar, pero ellos no lo entendían por muy claro que hablara, no lo entendían porque estaban velados sus corazones. Bueno, hermanitos, en otra parte dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras de que era necesario que así le aconteciera al Hijo del Hombre. Muy bien, hermanitos, ya resucitado les dio el entendimiento.
Pero todo eso, hermanitos, tenía un origen: la dureza del corazón. Ahora, hermanos, en el caso nuestro, ya aplicando esta palabra, si nuestro corazón es duro, entonces, por ende, no entendemos muchas cosas, aunque las veamos, hermanitos, porque el mundo dice ver para creer. Ni aún así, hermanitos, se podría creer viendo si el corazón está endurecido. ¿Cuántos ven milagros? Allá afuera también son testigos del poder de Dios, pero como están los corazones endurecidos, no le dan crédito a Dios. Dicen, bueno, es que la ciencia es la que intervino, es que el cirujano es muy bueno, es que el especialista es muy profesional, y no le dan crédito a la mano, al poder de Dios. Y no es porque no lo vean, lo están viendo, pero sus corazones están endurecidos. En el caso nuestro, hermanitos, hay tantas cosas que Dios nos ha hablado, que Dios nos ha mostrado, y lo hemos tenido delante de nuestros ojos. Vimos cómo Él multiplicó, cómo Él sanó, cómo Él levantó, cómo nos resucitó de los muertos, y aún así nuestro corazón endurecido no lo acepta. No sabemos qué explicación dar, y muchas veces hasta nos quedamos callados. No testificamos, no divulgamos la obra de Dios, no la publicamos, no damos gloria a Dios, no alabamos al Señor con testimonio, porque ni siquiera uno entiende lo que pasó. Y está, hermanitos, batallando. Pero eso, hermanitos, por el corazón endurecido. Por eso dice la palabra del Señor que no habían entendido todavía lo de los panes. Todavía lo estaban digiriendo, como decimos nosotros. Hermanitos, entonces Dios puede hacer milagros, puede hacer maravillas. El problema es del hombre, que con el corazón duro no puede entender. Falta entendimiento. Y uno diría, pero pastor, es que no todos tienen el mismo coeficiente intelectual. Hermanitos, no habla de lo natural, no habla del coeficiente, no habla de la capacidad de retención o de memoria. Habla, hermanitos amados, primeramente de la dureza del corazón. Ahora, si el corazón se quebranta, hermanitos, claro que uno podrá entender, porque el Señor ha dicho eso mismo: te haré entender. Porque, hermanos amados, sí, parte de la fe es esperar en el Señor, llamar las cosas que no son como si fuesen. Claro que sí, la fe, pero también hay entendimiento y también hay sabiduría. Le voy a leer, hermanitos, lo que dice Salmo capítulo 32, verso 8. Salmos 32, 8. Dice así la palabra del Señor, y aquí habla Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice, te haré entender. Hay, hermanitos, en algunas prédicas de siervos de Dios, han llegado a mencionar que no hace falta entender para, pues, glorificar a Dios, o en cuanto a los milagros o a su palabra, simplemente obedecer. Si estamos de acuerdo, hermanitos, obediencia es mejor que los sacrificios. Hacer las cosas. Pero no está descartado el conocimiento, ni está descartado el entendimiento. Dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Bueno, para todos los que están escuchando esta transmisión, hermanitos, todos absolutamente, tome esta palabra. Dice el Señor, te haré entender. Como si dijera,
te daré entendimiento. Bueno, hermanitos amados, ahora dice el verso 9, ahí mismo Salmo 32:9. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. No vayas a ser como esos animales, caballo o mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, que hermanitos, hay que atraerlos con cabestro, con freno, con lazo, claro que sí. Atraerlos a uno, porque si no, no se acercan a ti. El que no tiene entendimiento, vamos a decirlo así, el Señor lo tiene que traer casi a la fuerza, a través de un dolor, a través de una enfermedad, a través de una prueba, a través de una crisis, a través de una necesidad, a través de un desaire, a través, hermanitos, de una frustración, a través de dolor del alma, del espíritu, del cuerpo, pero lo tiene que atraer a Él, porque si no, no se acerca solo. Es, hermanitos, en lo más común y sencillo cuando decimos que solo cuando se necesita a Dios se le busca. Bueno, dice el Señor que no seamos así, sin entendimiento. Ahora, en el verso 8 dice, te haré entender. Muy bien, dice el Señor, hermanitos, Él hará entender. Nos hará entender qué es, hermanos, lo que ha pasado. Y luego dice, te enseñaré el camino en que debes andar, cómo debes de hacerle. Perfecto. Pero que el Señor, hermanitos, nos haga entender el camino nuestro. Porque estamos así. Entender nuestra cruz. ¿Qué clase de cruz debemos de cargar? Porque dijo el Señor, el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, sígame. Bueno, entender la cruz que nos toca llevar para no lamentarnos, sino alabar a Dios antes de todo. Y hermanitos, entonces sí va a ser necesario pedirle al Señor, aunque esto lo podemos hacer de una manera voluntaria, pero si no se logra, pedírselo al Señor. De la manera voluntaria me refiero, podemos quebrantarnos voluntariamente y quebrantándonos nuestro corazón ya no va a estar endurecido. O decirle a Dios, quebranta mi corazón, Señor, para que haya entendimiento. Entonces el corazón está ligado al entendimiento. Pero si el corazón está endurecido, no habrá tal entendimiento. Entonces, hermanitos, también dice la palabra en otra parte, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. O sea, pidamos sabiduría. Está ligado a esto, hermanitos, el entendimiento, entender, hermanos amados, con la sabiduría. Bueno, hermanos amados, esto también depende mucho, sin desviarnos del tema, al mencionar, hermanitos, que si nuestro corazón es duro, si nuestro corazón está endurecido, van a pasar muchas cosas en relación a Dios. No lo vamos a distinguir cuando Él es. Se va a pensar hasta que es un fantasma, porque, hermanitos, ellos lo veían, pero no lo reconocían, ahí en la oscuridad y arriba del agua del mar. Y hermanitos, bueno, si lo hubieran conocido, se hubieran alegrado, no hubieran gritado de susto estos hombres, pero no lo reconocieron. Sus sentidos naturales no les servían, hermanitos. Pero bendito es Dios que Él los animó, les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Es bueno entonces decirle, Señor, quebrántame. Señor, ¿qué tal si tú estás haciendo cosas hermosas a mi derredor, pero yo no las apercibo? Multiplicaste y no te he dado ni siquiera las gracias, ni siquiera te he alabado al respecto.
porque todavía ni lo concibo, todavía no lo digiero, todavía lo estoy pensando, todavía lo estoy digiriendo, como dicen afuera, lo estoy procesando. Y hermanitos, Dios no ha sido alabado, no hay acción de gracias todavía hacia Él, no le han dicho bendito es tu nombre, porque el corazón todavía, hermanitos, dicen allá afuera, no le cae el 20. Y bueno, entonces Dios no está siendo glorificado, no está siendo alabado, porque uno no tiene entendimiento que Dios ha hecho maravillas, que Dios ha multiplicado panes, que para que no nos cansemos demasiado, Él mismo se adelanta para que no tengamos que regresar con el viento contrario. Él es bueno. Él está haciendo uso de mucho amor y de misericordias, pero no lo hemos exaltado, ni le hemos glorificado, ni le hemos dado gracias, porque no hemos entendido qué está haciendo en nuestras vidas. Si usted pudiera ver, hermanos, que todo lo que Él ha hecho es por amor, aún lo que Él ha permitido es por amor. Cuando Él lo tomó por hijo, lo azota y es por amor. Ese dolor que usted ha tenido es por amor. Todo, hermanitos, ha sido, como dice Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Hermanitos amados, pero ¿quién va a alabar a Dios? La mayoría se queja, la mayoría dice, Señor, hazme un milagro. Pero no saben que el milagro ya lo está haciendo al quebrantar nuestro corazón tan endurecido, que si Él no nos hubiera quebrantado, hubiéramos seguido en la maldad, en el pecado, en el error, en la dureza de nuestro corazón. Ahora, hermanitos amados, le voy a leer el libro de Hebreos, capítulo 12, a partir del verso 3. Para que entendamos un poco acerca de su amor. Hebreos 12:3 dice así: Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús les dijo, ten ánimo? Bueno, ahora el verso 14. Pues aún no habéis resistido hasta la sangre, que equivale pues hasta ser muertos. Dice, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Fíjese bien, estas palabras las dice Dios hacia sus hijos. El problema es que ya se olvidó uno de esa exhortación. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Bueno, hermanitos amados, no se desmaye uno de su alma, de su espíritu, como si esa tragedia, que parece tragedia a nuestros ojos, fuera el fin. No es el fin, es un medio para ser reprendido por Él. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dios nos reprende, hermanos, porque Él nos ama. 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. El Señor al que ama, disciplina. Tómelo, hermanitos amados, en su corazón. Él le ama. Por eso, hermanitos, le está disciplinando, porque Él le ama. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Al ser hijos de Dios, hermanitos, claro que nos va a, cuando Él nos recibe por hijos, nos va a azotar, a corregir. No fuéramos sus hijos, entonces no nos azota. Usted, hermanitos, que es padre de familia, madre de familia,
Si ve hacer algo incorrecto, algo malo al hijo del vecino, ¿usted lo azotaría? No puede, hermanito, se acarrearía problemas y hasta demandas. Pero ¿qué tal a su hijo? A su hijo propio sí puede corregirlo. Bueno, el Señor no corrige a los de afuera. Los de afuera atraen la cosecha de su maldad. Pero no es porque los está corrigiendo. Es, hermanitos, porque los ha alcanzado su pecado, su maldad. Me refiero a los que no son hijos de Dios. Pero a los hijos de Dios, dice el verso 6, porque el Señor al que ama, disciplina. Como Dios lo ama, lo disciplina, hermanitos. Lo disciplina. O sea, en otras palabras, lo corrige. Si no lo amara, lo dejara a la deriva, siga en la maldad, en el error, en el camino desviado, se irá al infierno y se perderá. Pero Él lo ama, está interesado en su salvación y en su bienestar, así que lo corrige. Dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. No éramos hijos, nos recibió como hijos, y ahora, hermanitos, claro que nos azota. Y fuertemente. La mano de Dios, hermanitos, es muy fuerte. Bueno, si tuviéramos entendimiento para aceptar que lo que nos está pasando no es despropósito, no es que se olvidó de nosotros, no es de que no nos ha perdonado, no es de que no nos ama, no es de que no nos tenga misericordia, no, todo lo contrario. Es porque nos ama, está al tanto incluso de nuestros caminos, porque dice su palabra que Él escudriña la mente y el corazón para dar a cada uno según sus obras. Entonces, hermanitos, si tenemos el entendimiento de que hay dolores que nos causan bien, ya no nos quejaremos, sino le alabaremos. Alábele con todo su ser. Exáltele, dele gracias, ámelo mucho, entienda lo que Él ha hecho, no como los discípulos que en ese momento estaban endurecidos sus corazones y no habían entendido lo que había pasado. Oremos al Señor. Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toma a mis hermanitos, Señor, toma a mis hermanitas, Señor. Si es que hay corazones endurecidos, ya hemos visto que no se entenderá lo que tú haces. Por eso también es necesario que te pidamos, Señor, quebranta nuestro corazón, quebranta nuestra vida, y nosotros mismos voluntariamente nos quebrantamos, Señor. Señor, podríamos pedirte entendimiento, sabiduría, pero si nuestro corazón sigue duro, Señor, ¿sería posible tener sabiduría con corazón duro? Por eso, Señor, hágase tu voluntad. Quebranta nuestro corazón. Danos entendimiento. Abre nuestro entendimiento. Danos sabiduría de lo alto. Haznos entender, Señor. Padre mío, allí están mis hermanitos. Dales entendimiento. Y también, Señor, si tú los azotaras, ellos te alabarán, te exaltarán en vez de quejarse, Señor. Muchas gracias, Padre. Ellos entenderán por qué los azotas, por qué los corriges. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias por mis hermanos. Amén. El Señor esté con todos ustedes, hermanitos. Si todavía proseguimos en la tierra, le esperamos el martes a las 5 de la mañana. La paz del Señor Jesucristo con ustedes. Amén.